Las gramíneas de la pradera presienten el murmullo de guerra. El viento está empeñado en quebrantar su voluntad de mantenerse erguidas. Los días más terribles se avecinan. La sordidez fantasmagórica de la muerte acecha. Con incordiosa crueldad viene a adueñarse de cuerpos y almas en ruinas. Elevar una plegaria al Todopoderoso es apenas un alivio para el peso de la carga angustiante de no saber cuándo ni cómo sucederán las cosas. Atravesar el tiempo con las certezas de que estaban solos con sus almas, pero resueltos a luchar por lo que les pertenece. Soportar, resistir. El que ataca debe vencer. El atacado tiene que sobrevivir. No va a ser fácil. Aquellos elegidos, atrapados en el estrecho tamiz de sacrificio, son capaces de ir más allá de sus propios límites. El 2 de abril de 1982, nuestras Fuerzas Armadas recuperaban las Islas Malvinas luego de 149 años de usurpación británica. El 1 de mayo, los británicos bombardean las posiciones argentinas. El día 21, con el desembarco británico en San Carlos, comenzaban los enfrentamientos terrestres. Aquí, las experiencias de esos hombres. Yo recuerdo que llegamos el 2 de febrero como civil y en un determinado momento nos dan la ropa de fajina. Cuando hacen el destino de los soldados, bueno, estábamos en una plaza. Todos sentados en el patio, en un patio, en el regimiento, así. Aparece un militar, como le decíamos nosotros. Se acercó un joven oficial, uno no tenía ni idea de los grados y todas estas cuestiones. Recorría las filas así y de vez en cuando hacía parar a alguno de los muchachos que estaban sentados. Nos empezó a elegir o preguntar los que tenían estudios secundarios, cosas así. Bueno, yo decía, tengo un secundario completo, había hecho un poco de la universidad. Y de pronto llega al lado mío, me hace parar, bueno, me pregunta el nombre, qué había estudiado, qué deporte hacía, si se hacía actividad física. Cuando él se presenta y dice que va a ser nuestro jefe, cualquiera con un poquito de ojos se dio cuenta que era una persona distinta. Esa imagen la tengo con el fusil ya cargado de la forma, él nunca llevaba el fusil así, nosotros tampoco lo llevamos de una forma determinada. Entonces él nos elige para conformar una sección especial. Ustedes van a formar parte de la sección aspirantes oficiales de reserva, dice, es un grupo especial con preparación especial. Queremos tener otro tipo de entrenamiento, otro tipo de distinto al resto del regimiento.
Quedamos como 38, que después se fueron depurando. Y a partir de ahí ya formamos la sección. Los voy a entrenar de tal manera que van a ser una jauría de perros rabiosos. Comando de Boine, que era el teniente Roberto Esteves. Al hombre no le basta existir para sí como centro de su conciencia. Es sobre todas las cosas el único ser que no concuerda con sus propios límites. Del 26 de marzo, al mediodía, reúne a todos los oficiales en un aula de instrucción. Una vez adentro y por la personalidad y el carácter de nuestro jefe, que comenzó pidiéndonos que todo lo que se iba a hablar en aquella reunión tenía carácter de secreto. Lo primero que hace es tomarnos juramento de que la orden que íbamos a recibir no la íbamos a transmitir a nadie. Y atrás de ese secreto teníamos el plan de velo y engaño, que era un ejercicio conjunto que íbamos a llevar a cabo en los próximos días, para que la familia, para que la ciudadanía próxima de Sarmiento no supiese qué íbamos a hacer. A continuación desplegó el mapa de Malvinas y nos da la orden de operaciones para el operativo Rosario, la operación Rosario. Así se llevó a cabo ese juramento y ese comienzo de impartición de la misión. Las particularidades que tuvo aquella reunión fue realmente emocionante, porque antes de entrar a la reunión pensábamos cualquier cosa, porque venía gestándose en la guarnición una preparación logística con mucha velocidad. Aquellos días el sentimiento nacional era un manantial de voluntades encendidas por un profundo amor a la patria. ¿Con qué grupo estaba? ¿Dónde estaba? En la zona de Darwin, con el grupo de la sección del teniente Esteves. El 27 de marzo en la Plaza de Armas, donde nos informan que a partir de ese momento pasamos a ser la compañía C, parte de la compañía C, y que ya no somos más la sección AOR, sino que somos la sección Bote, y bueno, a partir de ese momento adoptamos el nombre de Bote. Nos empezaron a equipar con el DUVE, con ropa de abrigo, munición de guerra. Y otra de las cosas que ahí nomás cerquita nos dijo, la sección llega toda, o llega completa o no llega. Revisión de equipo durante todo el día, a la tarde vinieron los camiones, nos dijeron en qué camión teníamos que subir cada uno. Y nos dio una arenga ahí. Donde va uno van todos atacan juntos, ya como una pequeña instrucción ahí de arranque. Y a la noche, a las 12 de la noche, llegaron los camiones, nos subimos, marchamos a Comodoro en avión hasta Bahía Blanca. En Bahía Blanca nos llevaron a Puerto Belgrano. Ahí estaba toda la flota preparada para zarpar y preguntábamos qué pasaba, nadie sabía decirnos nada, que había un movimiento para el sur, pero no sabían a dónde. Y bueno, embarcamos en el Irizar y ahí estuvimos navegando 2 días y ahí nos enteramos que nuestra misión era recuperar Malvinas. Hijos que marchaban a la guerra. Padres que contemplaban la partida de sus hijos al sur lejano. La contienda en el imaginario del peregrino es la promesa de un retorno temprano a casa. El 27 de la noche, a la medianoche, llegaron los Unimog, subimos los Unimog, directo a Comodoro, de Comodoro al aeropuerto directamente. Ese puerto era todo verde, miles y miles de soldados porque eran, yo no sé la cantidad de regimientos que había. El teniente nos hace la proclama de la jura porque no habíamos jurado la bandera y él decía que tendríamos que tener el juramento de la bandera para posible entrada en combate. En la madrugada nos camuflamos, nos pintamos toda la cara y demás y esperamos la orden para bajar. Que estaba conformada por 3 secciones. El 24 de abril juramos la bandera. Somos los únicos, la verdad, privilegiados, podemos decir, que juramos la bandera en el campo de combate, casi se puede decir. Es uno también de los honores que, gracias a Dios, lo podemos tener, ¿no? De haber jurado nuestra bandera en nuestra soberanía que fuimos a defender.
Y a las 4:30 de la mañana suena la alarma, alerta roja, corremos a nuestras posiciones. Con el ataque del 1 de mayo, digamos que nuestro bautismo de fuego, que fue nuestro primer ataque que sufrimos por parte de la aviación inglesa. Uno ve la crudeza de la guerra por primera vez. Y de la nada aparecen 3 aviones tirando bombas, bueno. Y siento el ruido de aviones y me doy vuelta para mirar, y cuando digo mira aviones argentinos y no termina ese avión argentino, empezaron a largar las bombas sobre el aeródromo y ahí me di cuenta de que había empezado la guerra. Pero era una película, yo nunca... Tiran justo en lugares estratégicos donde estaba el agua, donde estaban los depósitos de municiones, donde estaban los pucarás, donde estaba la carpa con soldados. Ahí nos cambia todo. Cambia todas las reglas, cambia todo el sistema, cambia todo. Era humo, fuego, corrida, grito. Ahí aparece el teniente y nos reorganiza de nuevo. Empezamos a cavar las trincheras, porque el teniente Esteves hizo un perímetro en circunferencia más o menos, por así decirlo, alrededor de la escuela. Y ahí estábamos cada uno con su pozo de zorro. Bueno, ahí la cosa ya cambió. De vivir dentro de la escuela, pasamos a vivir a los pozos de zorro. Permanentemente, 24 horas adentro. Llueva, no llueva, frío, no frío, calor, calor. Construirlo nos llevó mucho tiempo porque no es fácil cavar en la turba de Malvinas. Sabíamos que en cualquier momento entrábamos en combate. Durante el día ya el teniente nos previno de que en cualquier momento nos íbamos al frente. Esa fría noche, los sonidos y las luces del concierto trágico de la guerra es música cruenta y dolorosa para todos. Ellos vienen por todo. Nosotros no queremos que vengan. Estamos decididos a todo. Cuerpos inmóviles, caras besando la turba. El tableteo de las armas y las trasantes asesinas que presagian momentos decisivos. Alguien cargará con el peso histórico de la orden más terrible y decisiva, donde se bate a duelo la vida con la muerte. Un soldado recibe la orden sin inmutarse. Aprieta los dientes, piensa en su novia, en sus padres, y asume el reto. Tiene que afrontar el miedo a la muerte y salir airoso. A la noche llega la orden. Pasa Carrascul, que era el estafeta del teniente, avisándonos a todos que había formación en la puerta de la escuela. Y nos dice que vamos a marchar. Viene el teniente, nos da la orden, soldados, prepárense, bolsa de rancho, municiones y nada más. Y que nos íbamos directamente al frente, que no nos íbamos a trasladar de una posición a otra, íbamos directamente al frente. Y sobre el final de la charla, estamos todos formados, dice, pero se va a quedar en Cabo Rosales, Álamo, Maina, y me nombra a mí. El muchacho llegó el momento esperado, nos vamos al frente y ahí es donde nos separa a López, a Rosales, Álamo y Maina. Y el resto nos encolumnamos atrás de él, de a dos. La orden fue seguir. No necesitó ningún tipo de arenga. Ya estábamos arengados desde el vamos. Y salimos caminando. Y lo vi marcharse. A la madrugada hicimos unos 2 kilómetros, o 3, 2 kilómetros que son, pasamos por un puentecito que teníamos ahí, orillamos un campo minado. Pasamos al lado de una antiaérea que lo que le llamó la atención al teniente era que nadie salió a nuestro encuentro, ni se vio nadie en esa posición. Y llegamos a un lugar que estaba alto y se veía el mar. Y llegamos hasta la aproximación del Cerro Darwin. Nos chocamos con gente del 12 que se replegaba, pero venían corriendo totalmente desordenados, soldados, suboficiales,
o sea, no uno o dos, varios. Pasamos todo eso, inclusive hasta grandes cráteres, porque la turba se enciende, de noche y hace brasa. Así que era algo fantasmagórico todo eso, porque había esos cráteres por todos lados, humo. Íbamos caminando y era todo oscuro, era humo, los olores, la pólvora, el piso húmedo que te enterrás y... Pasamos todo eso y ya como que venía la calma. Nos hace desplegar a lo largo con el frente hacia el norte. Y ahí es donde se encuentra con un oficial del 12, donde le pone al tanto de la situación. Y ahí nos hace poner rodilla a tierra mientras él habla. Al ratito que el teniente llega, va a hablar con Pelufo, empieza el tiroteo. Porque Esteve le va a preguntar justamente si lo que venía en la playa era propia tropa o eran ingleses. Mande 2 soldados a ver eso. Y ahí es cuando vemos que viene avanzando tropa por la bahía de Darwin. Mandan a adelantarse a 2 estafetas, que eran 2 soldados del 12, y cuando nos empezamos a desplegar en cadena, la tropa que venía avanzando eran los ingleses y le empiezan a tirar a los 2 estafetas que se habían adelantado y nos empiezan a tirar a todos nosotros. Esos 2 soldados caen, algunos llegamos a los pozos y ahí comenzó el combate con todas las armas que teníamos a disposición. Fue un combate a todo o nada, fuego de discreción. Éramos 3 de la sección AOR que alcanzamos el pozo, que eran Daniel Ambrogio, Sergio Zavala, yo, y en el pozo había 2 soldados del regimiento 12, y en ese lugar era, bueno, asomarse, ver de dónde venía el fogonazo, porque se desarrolló la mayoría del combate nocturno. Agarra la radio, habla con el cabo primero Olmos y le dice: bien, Olmitos, manejame esa MAC. Olmos estaba más hacia nuestra derecha y me pregunta a mí: ¿lanza cohete? Lo dejé atrás, le digo: anda a buscarlo. El Ángel lo había dejado atrás, en otra posición. Entonces dice: no, bueno, dice, vaya a buscarlo. Entonces cuando dice así, yo digo, no viene más, porque era tal el fuego que había. Y me arrastré hasta el lanzacohete y me pegaban al lado y lo traje y llegué a la posición y no me pegaron porque no era mi momento, no era mi destino quedar ahí. Así que me dice: cárgalo y seguime, y le digo a Brión, que era mi abastecedor: vení conmigo. Regreso con Instalaza, entonces cuando vamos a salir, porque yo era el abastecedor de él, salimos del pozo, lo hieren a Esteves en el hombro. Y el teniente sale corriendo a la otra posición, y cuando va llegando a la otra posición, que yo estoy por salir corriendo, veo que le pegan en el brazo y la pierna, da una vuelta en el aire, se cae y se arrastra hasta el otro pozo. Era una lluvia de balas, era impresionante cómo tiraban, volaban piedra arriba nuestro, las ráfagas que pegaban. Cada vez que nos asomábamos con el fusil a tirar, era una ráfaga que nos barría en el pozo. Qué entidad divina lo habrá asistido, que aún en el espanto de su tragedia tuvo la grandeza de mirar a su alrededor, velar por el otro, a expensas de su maltrecha humanidad. Castro muere en los primeros minutos de combate, es herido, queda con vida,
es muy mal herido, es tal es así que él pide que lo maten, que le peguen un tiro. No recuerdo si fue Romero o Rodríguez, me parece que es Romero el que le decía, pegame un tiro, matame, pegame un tiro que estoy sufriendo. Y fue en los primeros minutos que nos agarran afuera de las posiciones, donde tuvimos la mayor cantidad de bajas, afuera de las posiciones. Y el cabo Rosales me decía, mire el Ángel, están cada vez más cerca, y se veían las bengalas y se escuchaba la artillería nuestra que tiraba y pasaba por sobre nuestras cabezas, y la artillería inglesa que tiraba y cada vez más cerca, y llegó un momento que me dormí. La partida más trágica. La impotencia de ver el drama y no poder asistir a mitigar el dolor. Lo empezamos a escuchar a Fabricio Carrasco que gritaba, me dieron, estaba atrás de nuestra posición. Le empezamos a gritar, vení, arrastrate el pozo, vení, no puedo, me dieron, y después no lo escuchamos más. El cielo se abrió por un instante. La muerte más absurda carga con la vida más noble. En un momento tiraron, no sé si fue un morterazo o un misil de esos Milan, y pegó en el borde del pozo, nos dejó sordo, nos tapó de tierra. A Bertolucci se le prendió fuego el duvé, ahí apagándole el duvé. Que llegó un determinado momento que uno no podía asomar la cabeza. En esos instantes llega después el teniente Esteves, le es herido en el pómulo y muerto, ¿no? Muere ahí. El Ángel le pregunta a Zárate, dice, ¿seguimos? No, dice, si ya no estaba el teniente, no sabían qué hacer, así que nos quedamos ahí. En el pozo seguimos más o menos como podíamos combatir, hasta que llega un momento que el combate se para. En ese momento es como que pierde guía. Yo sentí eso, se murió y ahora, ahí. Pero fueron segundos, no que me quedé. Murió, pum, y bueno, después ya como el combate seguía y siguió. Fueron esos segundos y nada más. Quédate aquí, rezá por tu vida que te voy a venir a buscar. Cuando nos superan a nosotros y después nos replegamos, el combate ahí a unos escasos 400, 500 metros a la izquierda donde estábamos nosotros, y ahí muere el sargento García, José Luis Allende y otros soldados más. Había quedado el cabo Fernández enfrente del pueblo, donde estábamos nosotros replegados, y se escuchaban los gritos que decía que lo fueran a buscar, que por favor lo fueran a buscar. Si haber atravesado este infierno no me enseñó nada, entonces el sacrificio empeñado fue en vano. ¿Qué? Voy a esperar que sean ellos los que busquen a mi soldado. Yo sé que está ahí sufriendo y me está esperando. Esto es cuestión de quebrantar la vigilancia inglesa y hacerme cargo de mi deber, de mi promesa, de mi palabra. La noticia del camarada caído en combate es la noticia más terrible. El horror que ahora gobierna la plaza estremece los corazones de los guerreros. Con las luces del día se revela la anarquía que dejó la guerra en el campo de batalla. Resuena: Bote está muerto. Si el sacrificio extremo no alcanzó para defender la posición, ¿qué me hace pensar que deba sacrificar una parte de mi vida aquí? Mi cuerpo podrá ser trofeo de guerra, pero mi alma no. Mi música va a quedar para siempre aquí. No se irá de aquí. El frío de las aguas quizás pueda aletargar mi pena. Mi corazón está dentro de mi trompeta. Ella sin mí no va a latir más. Y te juro que el día del reencuentro
mis labios y mis pulmones se elevarán para hacer de nuevo una canción. Esteves siempre fue la misma persona en la guarnición, como en la compañía, como en Malvinas. Persona bien centrada, militar 100%, pero a su vez una persona sensible, una persona que se interesaba por el soldado. Era un tipo que infundía respeto y bueno, como tal, así fue respetado por nosotros, sin lugar a dudas, así por todos. A él no le importaba trascender, a él le importaba cumplir su misión y saber guiar al resto de la gente. Me preparó para el combate y me preparó para el regreso. Estaba muy preparado espiritualmente y era muy compañero de la tropa. Si estaba triste seguramente le iba a llamar a un costado y le iba a hablar. Estaba siempre con un ojo arriba de cada soldado, de cada compañero nuestro. Le imponía su espíritu ahí, en la sección. Y él sabía cómo entrar a toda la sección y a cada soldado. Yo de Roberto tengo la máxima calificación que le podría dar porque... Era todo un profesional, esa es la imagen que yo tenía de él. El ejército perdió un gran militar. Y eso te da la pauta que el tipo no era que tenía un preferido. El tipo se sabía acercar a todos y sabía preguntarte tus problemas, te preguntaba si te habían llegado cartas, cómo estaba tu familia, mandale saludos a tus padres de parte mía. Para nosotros fue un padre, fue un líder, un excelente líder. Por él hicimos lo que hicimos. Si él no hubiera sido un buen líder, yo creo que nosotros no hubiéramos ido al frente como fuimos, no lo hubiéramos seguido el 28 de la madrugada. Yo estoy vivo gracias a lo que él me enseñó. Que haya miles de Esteves. Eso me gustaría más y yo creo que Esteves estaría más contento logrando que haya miles de tenientes Esteves y no que el nombre de él sea un San Martín. Por la forma de ser de él, por la humildad que tenía y la entrega que tenía. Yo siento orgullo de haber pertenecido al 25. Y tengo los mejores recuerdos de nuestros compañeros caídos. Y estoy orgulloso de lo que nos pasó. Con el tiempo uno se va dando cuenta de lo que hicimos. Nos tocó perder. Pero en la vida, en todo, se gana y se pierde. Lo bueno es la satisfacción que nos quedó. Nosotros perdimos, pero dimos lo mejor de nosotros. Y eso no nos lo quita nadie. Eso no lo quita nadie. Para trascender, se formó y vivió entendiendo el misterio de la vida para poder aceptar el misterio de la muerte. Sacrificio es la muestra más dolorosa de los flagelos de la guerra y a la vez la enseñanza en el estado más puro de amor a sus semejantes y a la patria. Ángeles caídos que inspiran, errantes sobrevivientes ven lo que hay detrás de la montaña porque fueron capaces de sobreponerse al terror y al miedo con valor y coraje. No hacen falta alas para emprender el vuelo. El sacrificio fue más que la arrogancia supremacista del guerrero de la reina, cuyas respuestas a sus preguntas estaban en la boca del cañón de un fusil. Corrientes se envalentonan la tragedia. El zapucay del 12 es anestesia para el miedo, miedo que se arrastra por la turba, abofeteando el cantito cordobés que desafía a la muerte, embravecido frente al espanto. La impotencia se estrella y se hace añicos contra la voluntad de una antiaérea. Ese bitubo esparce sin piedad las humanidades despedazadas de los paracaidistas ingleses. Hablamos de sacrificio porque hay historias. Historias que las cuentan los que volvieron
usando el recurso de la palabra y transitando su vida con ellas a cuestas. De los que quedaron en el suelo malvinero, sabemos que combatieron con honor y coraje. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. La campaña de Malvinas se prolongó durante 74 días. Ante el poderío británico que desplegó la mayor fuerza expedicionaria desde la Segunda Guerra Mundial, más de 10.000 efectivos del ejército argentino defendieron nuestras islas con un valor y una abnegación dignos de eterno reconocimiento. Los efectivos argentinos ocuparon posiciones en la gélida turba malvinera por más de 40 días antes de enfrentarse a las tropas británicas, sufriendo las inclemencias de uno de los climas más adversos del planeta, con logística insuficiente, bloqueados por aire y mar, soportando el abrumador bombardeo y accionar enemigo. Y aún así, combatieron. Nuestros caídos y veteranos pasan a la historia como ejemplo perpetuo para todas las generaciones de soldados determinados que aún hoy defienden por derecho propio nuestra soberanía nacional.